El Dr. Julio López Morales es miembro fundador del Centro Mexicano de Sindonología desde el año 1983. En 1985 comienza el estudio de la vida del Padre Pío y tiene correspondencia epistolar con varios padres capuchinos en San Giovanni Rotondo, como el Padre Gerardo di Flumeri, vicepostulador de la causa de canonización del Padre Pío, el Padre Alessandro da Ripabottoni, historiador y biógrafo oficial del Padre Pío, el Padre Alessio Parente y el Padre Joseph Pius, escoltas del Padre Pío. Asimismo tiene contacto con el Padre Gennaro Mocchia, encargado de la revista La Voz del Padre Pío, y posteriormente con su sucesor, el Padre Elías Capodevila Gardé. En 1986 presentó la conferencia El Padre Pío, Reflejo de Jesús Crucificado, en el Arzobispado de México. Entre los años 2000 y 2002, tuvo diversas presentaciones en el canal católico María Visión, en el programa La Voz del Padre Pío, dirigido por Mercedes González y Joaquín Vasconcelos. En el año 2001, comienza la elaboración del índice de la revista La Voz del Padre Pío. En 2002, asistió a la canonización de San Pío de Pietrelcina y visitó San Giovanni Rotondo y Pietrelcina. En el 2011, realiza la traducción y corrección del libro escrito por el Padre Alessio Parente, Padre Pío and the Holy Souls, El Padre Pío y las Almas del Purgatorio. En el año 2012, comienza la labor de revisión y corrección de varios libros relacionados con el Padre Pío, editados en San Giovanni Rotondo. Actualmente, continúa difundiendo la vida y obra del Padre Pío a través de pláticas, conferencias y presentaciones. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Tengo el gusto de presentarles el tema de la vida del Padre Pío, o sea, San Pío de Pietrelcina. Este día precisamente celebramos 20 años de su canonización, así que hace 20 años pues estaba yo en Roma. Fue una gracia para mí estar con todo un grupo de peregrinos mexicanos y con miles de personas que estuvieron presentes en esta canonización con el Papa San Juan Pablo II. Este tema lo voy a presentar brevemente, la introducción, que es la vida del Padre Pío, y después voy a presentarles una parte que tomé de un libro sobre un visitador apostólico que estuvo con el Padre Pío durante 10 días. Y gracias a la intervención del Papa Benedicto XVI, tenemos una información que antes no se había conocido. El Papa Benedicto XVI autorizó para que algunos archivos que estaban guardados en el Vaticano pudieran salir a la luz, y eso nos va a dar a conocer aspectos del Padre Pío que pues en ningún video o en un libro he leído, en un libro en general de la vida del Padre Pío he visto yo. Al final les voy a hablar sobre los sufrimientos del Padre Pío durante la misa. Esta parte de la misa del Padre Pío nos va a servir mucho no solo porque la misa del Padre Pío era muy especial, sino porque es cada vez que nosotros asistimos a una Santa Misa, a una Eucaristía, pues podemos valorar y apreciar, tanto nosotros como laicos, como los sacerdotes, el valor intrínseco, incruento que tiene la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estoy muy agradecido por todos ustedes. Del Padre Santiago Martín he tenido la oportunidad de aprender a ser muy agradecido. Lo mismo el Padre Jorge Loring decía en sus pláticas que es de hijo bien nacido ser agradecido. Entonces les agradezco a ustedes, les agradezco a Dios por estar aquí, le agradezco a Dios por haber nacido en un país católico, vivir en una ciudad católica, y espero que esta plática les guste y les sea de mucho provecho en su vida espiritual. Padre Pío, reflejo de Jesús crucificado, quien acudía a San Giovanni Rotondo para participar en su misa, para pedirle consejo o para confesarse, descubría en él una imagen viva de Cristo doliente y resucitado. En el rostro del Padre Pío resplandecía la luz de la resurrección. Su cuerpo, marcado por los estigmas, mostraba la íntima conexión entre la muerte y la resurrección de Jesús,
que caracteriza el misterio pascual. Estas palabras son del Papa Juan Pablo II, el 7 de mayo de 1999. Pietrelcina es en la provincia de Benevento, nace el 25 de mayo de 1887. Esta es una vista actual. El Padre Pío no fue ningún papa. Y también les digo, porque mucha gente dice, Santo Padre Pío, no. Es San Pío de Pietrelcina, es el nombre que quedó cuando fue canonizado precisamente. Entonces, San Pío de Pietrelcina, o Padre Pío, como ustedes gusten. Casita donde nació el Padre Pío, en la calle de Vico Estorto Valle, número 32. Tenemos imágenes del interior de la casita, donde se muestra la austeridad y la sencillez. Es curioso porque en Pietrelcina las habitaciones estaban divididas como por casitas. Entonces, en una casita era la sala, en otra casita era la recámara, en otra casita era la cocina. Entonces era algo muy interesante cuando tuve la oportunidad de estar allí. Esta es una fotografía de la iglesia de Santa Ana de Los Ángeles, donde fue bautizado el 26 de mayo de 1887. Fíjense que el Padre Pío fue bautizado al día siguiente de que nació. Y eso nos hace pensar qué importante es que a los niños lo más pronto posible sean bautizados. Yo cuando doy pláticas sobre estos temas, les hago hincapié, cuando da también pláticas a los novios, la importancia del bautismo y que sea un bautismo lo más pronto posible. No esperar hasta que el pariente de Estados Unidos o de cualquier parte del mundo llegue para que el niño ya sea bautizado. Entonces ahí nos da un ejemplo muy, muy importante del bautismo lo más pronto posible. Esta foto la tomé también donde está la pila bautismal, y a la derecha ven ustedes una fotografía en el altar donde está la Virgen y están algunas almas del purgatorio. Eso me da a mí entender un poco de que ya el Padre Pío desde niño tenía una devoción por las benditas almas del purgatorio. Sus papás del Padre Pío, María Josepa de Nuncio, que atiende las labores de la casa y del campo, y su papá, Gracio María Forgione, que emigra a Estados Unidos para costear los estudios en el seminario del Padre Pío. Desde niño, ya a los 5 años, el Padre Pío se consagra al Sagrado Corazón de Jesús y a San Francisco. También se sabe que el Padre Pío no jugaba con los niños que blasfemaban. Entonces siempre el Padre Pío nos da un ejemplo de la importancia de que tengamos amistad con niños que tengan buenas costumbres, que tengan una buena relación con Dios, y es muy importante. Los conventos en donde estuvo el Padre Pío, antes y después de ser ordenado sacerdote, está Morcone, Benevento, Benafro, y finalmente San Giovanni de Rotondo, donde estuvo hasta el final de su vida. Hay un detalle muy interesante donde en San Elia Appianici, esto fue entre los años 1904 y 1907, un gran perro llena de humo su celda. Obviamente que el Padre Pío ya desde niño y ya más joven tenía ataques personales con el demonio. Eso nos da a entender también qué tan importante es la existencia del demonio. Personas o a veces clérigos que no creen en la existencia del demonio. El Padre Pío es una imagen viviente del ataque del demonio que él recibía continuamente. Tuvo también visiones aterradoras y demoníacas. El Padre Pío le llamaba al demonio Barba Azul o el maligno, y también él menciona que el demonio no descansa nunca. Su ordenación sacerdotal en la capilla de los canónicos de la Catedral de Benevento, la que vemos a la izquierda, fue el 10 de agosto de 1910. Esto fue a los 23 años de edad.
su primera misa en su natal Pietrelcina el 14 de agosto de 1910, o sea, 4 días después, y donde fue orgullo de todos sus familiares y amigos. Y allá en Pietrelcina asiste y ayuda regularmente al cura párroco, don Salvatore Panulo. Aparecen los primeros estigmas como manchas rojas en las manos y en los pies en 1910. Aquí les puse Piana Romana porque Piana Romana es un lugar donde iban a cultivar el Padre Pío y su familia, y es un lugar donde están como a 3 kilómetros de Pietrelcina, y ahí tenían un cuarto donde guardaban todos sus utensilios para la agricultura. Y en un olmo relata el Padre Pío que es donde ahí recibió los estigmas. Vamos a hablar un poquito de qué es la estigmatización, porque el Padre Pío, por su gran humildad, le pide a Jesús que los estigmas permanezcan ocultos, pero que los dolores los tenga él presentes. ¿Qué es la estigmatización? Tomado de un libro, un diccionario de eclesiología en alemán. La estigmatización consiste en la participación, y aquí subrayo, participación física de la pasión de Cristo, de modo que muestra las marcas visibles o invisibles de aquellas partes del cuerpo donde Cristo llevó sus heridas. Estas marcas externas o internas, en el sentido eclesiástico, deben ir acompañados de la participación de los sufrimientos de Cristo. En el convento capuchino de Benafro, 1911, conoce a su segundo director espiritual, el padre Agostino de San Marco in Lamis. En este caso nos narra el Padre Pío en su epistolario que se le presentó de repente el Padre Agostino con un semblante muy raro, con una herida incluso en la frente, y dice el Padre Pío que no se explicaba porque su padre espiritual le decía: no, Pío, tú no sirves para ser sacerdote, eres muy enfermizo, así que pues yo te aconsejo que te retires porque pues no la vas a hacer. Y pensaba el Padre Pío, pero qué raro, porque el Padre siempre me ha alentado, me ha exhortado a seguir adelante con mi ministerio. Entonces, como que el ángel de la guarda le dijo, porque él hablaba mucho y veía a su ángel de la guarda, a su ángel custodio, y dice que el ángel de la guarda le inspiró y le dijo: a ver, Padre, vamos a rezar, vamos a gritar juntos: ¡Viva Jesús, viva María! Y en ese momento el demonio, con la apariencia de su padre espiritual, dio un aullido y salió y quedó en ese momento un olor a azufre que quedó en el lugar todavía oliendo por un buen tiempo. San Giovanni Rotondo, 1916. Llega al convento el 28 de julio, donde el Padre Pío se sintió mejor, porque en muchos lugares que vivía tenía problemas de los pulmones, de respiración, fiebres muy altas que dicen los médicos que hasta tenía más de 40 grados, unos dicen que 48 grados, o sea, algo que era totalmente fuera de lo normal. Y ahí estuvo, pues, en lo que se aclimataba y todo. Tenía lectura bíblica, correspondencia epistolar con sus padres espirituales, catequesis de pequeños grupos de oración, asistencia a los seminaristas que estaban allí presentes también. Y más adelante vamos a hablar del uso que el Padre Pío le daba a unas sustancias que utilizaba para inyectar a los seminaristas cuando estaban enfermos. Esto lo vamos a resaltar más adelante. La transverberación del Padre Pío se verificó del 5 al 7 de agosto de 1918.
El Padre Pío relata a su director espiritual que estaba él confesando a un seminarista y vio que Jesús llegaba con una lanza, en la punta de la lanza como si fuera de fuego, y entonces le lanzó la lanza y él sintió que le atravesaba el corazón y las entrañas. Se sintió muy mal y le dijo al seminarista: vete ahorita porque no me estoy sintiendo nada bien. ¿Qué es la transverberación? La transverberación es un fenómeno místico que está, como en el caso de Santa Teresa de Jesús de Ávila, donde ella también recibe la transverberación por un serafín. Después de que falleció Santa Teresa de Jesús, se extrajo su corazón, incluso está incorrupto su corazón, y se vio que tiene una herida como de una lanza el corazón. Se encuentra en Alba de Tormes y ahí pues está en una reliquia en este monasterio. La estigmatización del Padre Pío se desarrolla el 20 de septiembre de 1918. Esta foto ven ustedes el crucifijo que está arriba del coro, donde los sacerdotes iban a hacer su acción de gracias después de la misa, o también iban a rezar en una forma más particular, o también pues se cantaban ahí la liturgia de las horas. Este Cristo es muy importante porque tiene una relación muy directa con la estigmatización del Padre Pío. Eso lo vamos a ver un poquito más detalladamente en otras imágenes. La estigmatización del Padre Pío se verificó. Él acababa de celebrar la misa, subió al coro donde está este crucifijo y para hacer su acción de gracias, y de repente se sintió como mareado, como adormilado, y dice que vio como si hubiera cobrado vida el Cristo, y le compartía los dolores de Cristo al Padre Pío, y entonces sintió dolores en las manos, en los pies y en el costado. El costado pues se reafirma la transverberación que ya la había tenido pocos días antes, en el mes de agosto. El Padre Pío recibe los estigmas como un espejo en manos, pies, y la herida del costado se confirma, como les decía yo, en la transverberación. Por obediencia accede a dejarse fotografiar los estigmas por un hermano religioso, porque antes siempre él tenía los estigmas ocultos, hasta que sus hijas espirituales se dieron cuenta que les sangraban las manos al celebrar la misa, y después de la misa entonces ya se empezaron a dar cuenta de que el padre era muy probablemente, o más bien seguramente, que él había recibido los estigmas de Cristo. Después de que ya se confirmó la existencia de los estigmas del Padre Pío, entonces el superior general del convento, San Giovanni Rotondo, llamó a médicos para que examinaran estos estigmas. Los doctores que lo examinaron, el primero fue el doctor Luigi Romanelli, después el profesor Amico Bignami, que era ateo, venía de Roma, y estuvo también contra el Padre Pío. O sea que él tuvo muchas dudas sobre su estigma del Padre Pío, porque él ya tenía una idea preconcebida de que esto no podía ser algo normal, algo real. Después, gracias a Dios, llegó el doctor Giorgio Festa, que incluso tuvo una amistad muy interesante con el doctor Giorgio Festa. El doctor Giorgio Festa escribió un libro donde relata los análisis que hizo con el Padre Pío antes, durante estos años, y después volvió a verificar los estudios, y todo está escrito en su libro. Tenemos aquí una foto de San Giovanni Rotondo del convento, 1919. Pues todo estaba muy rústico, todo estaba pues solo había tierra, solo había unos montecitos, pero ya conforme fue creciendo la fama del Padre Pío, llegaron carretones y carretas, carruajes, también venían personas por tren,
a conocer y a visitar al Padre Pío. Y el Padre Pío ya en ese entonces ya se dedicaba a confesar hasta 10 horas seguidas. Imagínense, él tenía pues digamos ese don o ese carisma tan especial de ser un gran confesor. También se dedicaba a la dirección espiritual de los seminaristas y de sus hijas espirituales. Padre Pío con Roquete leyendo. Entre sus actividades también el padre se dedicaba a leer la Biblia, a dar algunas meditaciones sobre el Evangelio fuera de la misa. Las características que tuvo el Padre Pío también fueron la inedia, que significa que realmente no se alimentaba. Tenía apenas sus alimentos, eran muy frugales. Decía un médico que pues, se alimentaba como si fuera un canario. Y erognosis, que significa distinguir los objetos profanos de los objetos benditos. Éxtasis, perfumes, porque luego también sus hijas espirituales decían que sus heridas, sus estimas, emanaban un olor a violetas, y esto lo confirmó un sacerdote que lo fue a examinar por parte del Santo Oficio. Eso lo vamos a platicar un poquito más adelante. También se habla de un fenómeno del Padre Pío que se llama la bilocación, que significa estar en dos lugares al mismo tiempo. El Padre Pío no salió prácticamente nunca de San Giovanni Rotondo. Se narra uno de sus biógrafos que hubo la batalla de Caporetto, donde estaba un general, y este general, cuando se perdió la batalla, estaba a punto de suicidarse y tenía una pistola ya lista en la mano. Estaba él encerrado ya en su tienda de campaña. De repente se le aparece un monje y le dije: oiga, mi general, no cometa esa tontería, todo va a solucionarse pronto, no tenga paciencia, tenga fe. Y entonces se asustó y dijo: ¿pero quién es usted? ¿De dónde salió? Cuando ya cuando se dio cuenta, ya se había desaparecido, que obviamente era el Padre Pío. Entonces salió muy enojado y le dijo a los soldados que estaban custodiando la tienda de campaña: ¿quién dejó entrar a ese monje? ¿Quién dejó entrar a ese monje? Y los soldados: no, pues nadie lo dejó entrar, no ha entrado nadie, aquí no ha pasado nadie. Entonces se dio cuenta el general Cardona, que es como se llama, que era pues una cosa muy sobrenatural. Después, ya sabiendo un poco la existencia del Padre Pío, el general Cardona lo fue a ver, y cuando pasaba el Padre Pío, le hizo una señal el Padre Pío como asegurándole que tuviera paciencia, que tuviera fe. Y ahí el general Cardona pues confirmó que era el Padre Pío el que se le había aparecido en la batalla de Caporetto. La misa del Padre Pío. El Padre Pío no podía ser fotografiado. Dice una polaca que escribió la vida sobre el Padre Pío, que el Padre Pío no podía ser fotografiado. Ella lo narra porque dice que los periodistas querían llevarse fotos del Padre Pío en su misa, etcétera, etcétera. Pero por algún fenómeno místico, tomaban las fotos, salía el altar, salía el convento, salían los frailes, pero el Padre Pío no salía. Entonces los periodistas le pidieron al superior del convento que por favor hiciera algo para que se pudiera salir el Padre Pío, porque dice, la gente quiere saber y conocer del Padre Pío, pero no salen las fotos. Entonces, por orden del superior general del convento, el Padre Pío accedió a dejarse fotografiar. También eso también dio pie la fama del Padre Pío a envidias, incomprensiones. Vamos a ver también que fue recluido el Padre Pío durante algún tiempo. No podía ya celebrar misa en público, tenía que celebrar solamente en una pequeña capillita, que es la que vemos en esta fotografía del lado izquierdo.
También solo se dedicaba a meditar, a leer la vida de los santos, etcétera, etcétera. Esto fue de junio de 1931 al 16 de julio de 1933. Ya después puede oficiar misa en público y 8 meses después, o sea, el 16 de julio de 1933, y 8 meses después ya puede confesar a los hombres, en marzo de 1934, y 2 meses después ya puede confesar a las mujeres. Los ataques del Padre Pío eran constantes. Dicen los frailes del San Giovanni Rotondo que se oía un estruendo en su celda y cómo golpeaban sillas y lo aporreaban al pobre Padre Pío. Y ya después, cuando lo iban a ver, lo veían todo golpeado y maltrecho, y hasta tenía algunas heridas que le hacían sangrar. Les traje esta fotografía de cómo en alguna ocasión se le retrató al Padre Pío después de haber sido golpeado por el demonio. Esto me recuerda también la imagen de Jesús en la sábana santa, como vemos abajo a la derecha, donde él recibió también golpes en el rostro. Incluso vemos que recibió un golpe muy fuerte que le fracturó el cartílago nasal. 2 rosas de la caridad, Casa Solievo de la Sofrencia o Casa Alivio del Sufrimiento, y los grupos de oración. Concebida y querida por él como hospital para los pobres y enfermos, fue proyectada como una institución de salud abierta para todas las personas que sufren. Respecto a los grupos de oración, quiso que fueran faros de luz y amor en el mundo. Deseaba que muchas almas se unieran a él. Esto lo dice el Papa Juan Pablo II cuando estuvo en 1978 a celebrar los 100 años del nacimiento del Padre Pío allá. La Casa Alivio del Sufrimiento se construyó en 1947. Cuenta la historia de que una viejecita, cuando se supo que el Padre Pío estaba juntando para construir el hospital Casa Alivio del Sufrimiento, una viejita se le acercó después de misa y le dijo: Padre, tome para su hospital que quiere construir. Y la viejita le veía que el padre, que era muy pobre, y le dijo: no, ¿qué hizo usted con la moneda? No me dé nada. Y la viejita dice: bueno, es que yo soy muy pobre y no tengo algo más que darle, pero acéptemela. Y entonces el Padre Pío dijo: híjole, si no le acepto la moneda se va a ofender o se va a sentir. Entonces ya le puso el Padre Pío, le dio una monedita de oro, y esa monedita de oro está guardada en un recuerdo muy especial allá en el hospital, Casa Alivio del Sufrimiento, Casa Solievo de la Sofrencia. Y eso también recuerda que con una monedita empezó la obra, una obra monumental que es una historia muy bonita y muy interesante de ver cómo se construyó este hospital, que es autosuficiente. El día de la inauguración fue el 5 de mayo de 1956. Incluso si ustedes van a YouTube, ahí van a ver la misa que celebra el Padre Pío afuera de la Casa Alivio del Sufrimiento. Es un video donde se ve la misa, está a color. Está en italiano, está en parte en latín, porque la misa se celebraba todavía en ese entonces en latín. Pero se las recomiendo porque es muy bonita y es de las mejores que he visto yo en este caso. Aquí vemos en una fotografía que les traje, donde se ve claramente la estigma de la palma de la mano izquierda del Padre Pío. También de repente se le ve el estigma del dorso de la mano derecha. Entonces eso nos da una idea de qué importante es para nosotros que sus estigmas, aparte de ser estudiados en un aspecto médico y científico, también lo verificó el visitador apostólico que vino de parte del Santo Oficio. Eso se los voy a mencionar un poco más tarde. A San Giovanni Rotondo llegaban autobuses, coches de todos los lugares de Italia y también del extranjero.
El que bendijo y estuvo también presente fue el cardenal Giacomo Lercaro. De los grupos de oración se calcula que hay más de 2,000 en todo el mundo, grupos de oración, 1,800 en Italia y el resto en todas partes del mundo. El Padre Pío decía a sus hijos espirituales y a los grupos de oración: orad al Señor conmigo, porque todo el mundo tiene necesidad de oraciones. Y cada día cuando más sienta vuestro corazón la soledad de la vida, orad juntos al Señor, porque también Dios tiene necesidad de nuestras oraciones. Palabras del Padre Pío. Las devociones del Padre Pío. Hay un libro donde se escriben todas las devociones del Padre Pío. Espero que ya algún momento se pueda sacar en español, donde el Padre Pío es un gran devoto desde los 5 años de edad del Sagrado Corazón de Jesús, de la Virgen, de Santa María de las Gracias, que es donde está la iglesia dedicada a Santa María de las Gracias, San Giovanni Rotondo, a la Virgen de Fátima, donde la Virgen lo estuvo visitando en el año de 1956, un tiempo en el que Padre Pío estuvo muy enfermo, y también por la devoción a San Miguel Arcángel y al Ángel de la Guarda. Les traje esta imagen porque está San Francisco de Sales, que fue un gran devoto de la Sábana Santa. Él estuvo presente en una ostensión de la Sábana Santa en 1613. Abajo ven esta imagen antigua de esa ostensión de la sábana allá en Turín. Y si leemos algunos aspectos de la vida de San Francisco de Sales, narra cómo él estuvo sosteniendo, junto con otros obispos y cardenales, la sábana santa en sus manos. Dice que era tanta su emoción que le salían lágrimas, y también tanto calor que el sudor le corrió hasta la síndone. Así que tenemos en la sábana santa no solo las lágrimas de San Francisco de Sales, sino también el sudor de él. Esa es una historia muy interesante que narra en su vida San Francisco de Sales. Lo mismo San Juan Bosco fue un gran devoto de la sábana santa, donde llevaba él a sus muchachos a las ostensiones que hubo, especialmente en 1847. O sea que tenemos, entre otras pláticas, tengo una que se llama La devoción a la sábana santa, y ahí menciono más detalladamente otros santos y otras personas que tienen gran devoción por la síndone. El buen humor del Padre Pío. Aunque el Padre Pío pues tenía un humor excelente, pues yo no lo puedo igualar, pero les voy a leer alguna anécdota de los chistes que él platicaba, de las historias que él platicaba. El Padre Pío contaba con placer y con gusto este chiste militar sobre los soldados simplones, instruidos por los sargentos, y de aquel soldado de infantería que se viene preparando ante la visita del rey Víctor Manuel III, como está aquí en la foto, que en aquel tiempo Italia era un reino. El sargento sabía que de costumbre los coloquios entre el rey y los reclutas se limitaban a este formulario. Primera pregunta: ¿cuántos años tienes? Respuesta: 22 años. Segunda pregunta: ¿cuántos años de servicio tienes? Respuesta: 2 años. Tercera pregunta: ¿a quién quieres servir más, al rey o a la patria? Respuesta: los dos iguales, majestad. Y sobre esta base el sargento instruye pacientemente a los soldados, que después de muchos esfuerzos aprenden la lección. Finalmente llega el rey, pasa revista al regimiento e interroga como es previsto. Las preguntas son las mismas, pero el rey ha invertido el orden. Primera pregunta: ¿cuántos años de servicio tienes? 22 años. Segunda pregunta: ¿cuántos años tienes? 2 años. El sargento suda frío y el rey, impaciente, exclama: o tú eres bobo o yo soy tonto. Y el soldado, que se sabe las preguntas de memoria, responde seguro y seriamente: los dos iguales, majestad.
Durante su misa, el padre siempre hacía el sufragio por las almas benditas del purgatorio. Aquí les traje un cartel donde cuando el padre ya subía a su celda en el convento, había en el descanso de la escalera un cartel que decía alivio espiritual en favor de las almas del purgatorio. Tomaba de esa cajita de madera una ficha y entonces veía que un número, por ejemplo, el número 90, y decía, pues, por las almas de los sacerdotes que sufren el purgatorio. Entonces él rezaba un requiem. ¿Qué es un requiem? Pues, del Señor, dales el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua, descansen en paz, así sea. Tal vez también agregaba otra oración. Ese es un requiem, y entonces ya subía muy contento porque sabía que con esa oración, con ese requiem, había ayudado a un alma del purgatorio. El padre Alessio Parente escribió un libro precioso sobre las benditas almas del purgatorio, The Holy Souls, como se dice en inglés. Viva Padre Pío, viva Padre Pío. ¿Por qué? Porque narra la historia de que había en el convento, era de noche, eran las 2, 3 de la mañana. De repente se oye un griterío que dice, ¡viva Padre Pío! ¡Viva Padre Pío! Y entonces el superior dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y le dice al guardián del convento, baje y saque a esa gente que no son horas de estar gritando, ¡viva Padre Pío! Baja el guardián del convento y ve y está todo callado, está todo en oscuras, la puerta está cerrada con llave y dice, no, Padre Superior, pues no hay nadie. Qué raro. Bueno, entonces le preguntan al día siguiente al Padre Pío, Padre Espiritual, ayer oímos un griterío de personas que decían viva Padre Pío. Y el Padre Pío, pues con mucha humildad dijo, sí, es que son almas del purgatorio que yo les ofrecí mi misa ayer, y son soldados que habían muerto en la guerra, Segunda Guerra Mundial, y entonces venían a darme las gracias porque ya se iban al cielo. Y por eso gritaban, ¡viva Padre Pío! Fíjense qué interesante, cuántas anécdotas conocemos a través de este libro del padre Alessio Parente. Acá tenemos una foto donde también el Padre Pío tuvo coloquios, entrevistas, y les bendecía sus medallas a los soldados americanos después de la Segunda Guerra Mundial. Les traje esta foto para recordar un poco la importancia que tiene las almas del purgatorio y el Padre Pío. Les comento que en 1910, cuando tenía poco de haberse ordenado sacerdote, el Padre Pío le pide permiso a su director espiritual de ofrecerse como alma víctima por todos los pecadores y por las benditas almas del purgatorio, y su director espiritual le concede el permiso, así que ya tan pronto él ya podía celebrar la misa, ofrecía por todas las almas del purgatorio esta misa, y aparte sus oraciones, sus rosarios, que dicen los frailes que rezaba con más de 10 rosarios al día, o 20, o no sé cuántos, pero era imposible saber cuántos había rezado durante el día, porque no nada más rezaba en la mañana, sino rezaba en la noche. Esta foto te las menciono porque ahí es donde fue bautizado el Padre Pío, donde está la Virgen con las almas del purgatorio. Del lado derecho les traje donde estoy retratado en la capilla de las ánimas, que está en la parte de atrás de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Gracias al Padre Pío también yo conocí y me dediqué a la devoción de las almas del purgatorio. Es un detalle que pues, lo sigo practicando actualmente. Padre Pío, nuevas persecuciones. Le pusieron micrófonos en su confesionario y en su celda, incluso engañan al Papa Juan XXIII. Dentro de esto hay un relato muy interesante sobre que el Papa Juan XXIII estaba muy triste por los comentarios que le llegaban de que el padre tenía pues una relación personal con sus hijas espirituales. Pero por providencia de Dios llegó el obispo de Manfredonia a visitar al Papa Juan XXIII, que fueron ellos compañeros de seminario,
y le dice el obispo de Manfredonia, ahorita no me acuerdo su nombre, Santidad, vengo a saludarlo porque vengo San Giovanni Rotondo. No me diga Santidad, dime Don Ángelo. Ay, Don Ángelo, bueno. Pues vengo muy contento porque fuimos a visitar al Padre Pío. Oiga, pero yo he oído muchos rumores de que el Padre Pío se está besuqueando con las mujeres y lo han retratado y están besándolo también y no sé qué más. Y dice, no, eso es pura mentira, son puros calumnias que le están haciendo al Padre Pío. Entonces, ¿qué pasa? Mire, llevé a mi hermana a visitar al Padre Pío y cuando llegó mi hermana, no le paraba de besar las manos al Padre Pío. Y el Padre Pío le dijo a mi hermana, bueno, basta que me lastimas con tanto beso. Y obviamente que si grabaron, había micrófonos escondidos, pues entonces grabaron los besos, pero se los daba en la mano, no se los daba en la cara o en la boca ni nada. Y entonces estas fotos que me están presentando, pues es un fotomontaje. En ese entonces no había Photoshop, pero habían hecho un fotomontaje para desacreditar al Padre Pío. Y dice el Papa Juan XXIII, ay, qué gusto me has dado un gran alivio, una gran noticia, porque yo estaba muy triste porque tengo muy buenas noticias del Padre Pío y todos estos comentarios me tenían muy apesadumbrado. Entre las hijas espirituales del Padre Pío estaba María Pyle, americana. Ella nació protestante el 17 de abril de 1888. Viajó con María Montessori por toda Europa y conoció al Padre Pío en 1923. Ella regresa a San Giovanni Rotondo en 1924 y se queda allí hasta su muerte. Se hace terciaria franciscana, apoyó con la construcción del seminario en Pietrelcina. Y hay un detalle muy interesante porque ella hablaba inglés, algo de español, italiano perfectamente. Y ella construyó una casa donde ella hospedó a sus papás del Padre Pío. Y ahí fallecieron los papás del Padre Pío. Ahí está una foto de María Pyle con el papá del Padre Pío y con una hermana del Padre Pío. Abajo a la derecha tenemos una imagen de María Pyle con un joven que conocí yo en persona, ya mayor, que se llamaba, más bien ya murió, Charles Mandina, y él vino a México a dar unas pláticas del Padre Pío poco antes de la canonización, en el 2002. Y tuve oportunidad de platicar con él y fue un gran devoto, un gran seguidor del Padre Pío, y él también ayudaba a los sacerdotes para traducirlos. Él hablaba muy bien italiano porque era de origen italiano y hablaba perfectamente inglés, entonces también le ayudó mucho al Padre Pío. Hay una anécdota muy, muy breve que les quiero comentar de que llegó la sobrina de María Pyle a hacer su primera comunión a San Giovanni Rotondo. Y entonces la niña no hablaba italiano y le dice María Pyle al Padre Pío, Padre espiritual, viene mi sobrina a hacer su primera comunión. Y nada más que necesita confesarse, pero ella no habla italiano, entonces si quiere me quedo yo para que usted la confiese. Y me dice el Padre Pío, no, tú vete, déjame con ella, yo me encargo, yo me entiendo. Bueno, entonces ya al rato ya sale la niña muy contenta y le dice María Pyle a su sobrina, oye, ¿te confesaste con el Padre Pío? Sí, muy contenta. Y dice, ¿y cómo te confesaste? Pues en inglés. ¿Y él te confesó en inglés? Sí, pues claro, él habla inglés. Entonces eso nos da a entender muy bien de cómo el ángel de la guardia, el ángel custodio, también lo ayudaba al Padre Pío, no solo para traducir las cartas que le llegaban en otros idiomas, sino también para confesar a personas que hablaban otro idioma. Hay un libro que se escribe sobre Envíame a tu ángel de la guardia, es otra historia que también no se las voy a contar porque sería muy largo,
pero es un libro que se llama Envíame a tu ángel de la guarda, envíame a tu ángel custodio, y ahí narra muchas experiencias de las hijas espirituales del Padre Pío y su ángel de la guarda, y el ángel de la guarda de sus hijas espirituales. La última misa del Padre Pío, el 22 de septiembre de 1968. No hay estigmas en el dorso de las manos. Una costra de la palma de la mano cae sobre el altar. Esta costra está en un hermoso relicario que se ofreció al Papa Juan Pablo II el día de su beatificación, el 2 de mayo de 1999. Muere el Padre Pío el 23 de septiembre de 1968 a las 2:30 de la mañana. No hay estigmas en manos, no hay llagas en los pies, ya no existe la herida del costado. Todo está cumplido, o sea, es el consumatum est. Padre Pío en el ataúd, una multitud de personas hacen fila para verlo por última vez. Funerales. Más de 100,000 devotos acuden durante 4 días a darle el último adiós. Está la procesión de las calles de San Giovanni Rotondo hasta el 26 de septiembre de 1968. En su libro de visitantes distinguidos hay un personaje mexicano que escribió: era un hombre de extraordinaria virtud y ejemplar celo pastoral. Firma Ernesto Corripio Ahumada, arzobispo de Oaxaca. ¿Le suena el nombre de Ernesto Corripio? ¿Se acuerdan que fue nuestro presidente honorario desde 1983 hasta que él ya falleció? También un sacerdote arzobispo de Hermosillo, Sonora, Carlos Quintero Arce, escribió: el Padre Pío, un sacerdote que nos enseña la misión sobrenatural del sacerdocio como santificador. También dentro están los grupos de la Armada Blanca. Es un movimiento dedicado a rezar el rosario en familia. El Padre Pío tenía una frase muy bonita que dice: los niños salvarán al mundo. Abajo tenemos el escudo de lo que es la Armada Blanca. Se llama Armada Blanca, originalmente de Italia. En Estados Unidos se llama Amigos de Jesús y de María. Aquí en México también se llama Armada Blanca. Tenemos en medio abajo una foto donde nos acompaña el Monseñor Francisco González, que ahora es obispo de Cuautitlán Izcalli. También está con mi esposa Elcita y con unos niños que están rezando el rosario en una de las casas. Y eso se hacía cada semana. El Papa Juan Pablo II recibió a alrededor de 10,000 niños en 1981 para la consagración de la Virgen a la Armada Blanca. También el Padre Pío se conoce que tenía una gran amistad con los niños. Siempre traía dulces en las bolsas para repartírselos a los niños. La beatificación del Padre Pío se verificó el 2 de mayo de 1999. La canonización del Padre Pío se verificó el 16 de junio del 2002, o sea, hace 20 años en este día cumplimos el aniversario del Padre Pío. Allá estuve yo en Roma, hacía un calor, pero que yo no había sentido hace mucho que no sentía tanto calor. Fuimos un grupo de mexicanos. En ese entonces, en María Visión, antes era Clarevisión, en el canal católico, dábamos pláticas sobre la vida del Padre Pío. El programa se llamaba La Vida del Padre Pío, con Mercedes González y con Agustín Vasconcelos como coordinadores de este programa. Y ahí se dio a conocer más el Padre Pío en toda la República Mexicana. Esta imagen que vemos del lado izquierdo es el librito que dan con las oraciones y las lecturas de la misa en este día de la canonización. Y a la derecha es el estandarte donde está la figura del Padre Pío bendiciendo a toda la gente. Se calcula que fueron, unas 300, 400,000 personas de todo el mundo, donde el Papa Juan Pablo II
fue el que presidió, estaba ya muy enfermo, estaba muy grave. Yo nomás le pedí a Dios que viviera lo suficiente para que se completara la canonización del Padre Pío. Fue una experiencia para nosotros inolvidable, pero fue la gracia de Dios de que incluso el Papa Juan Pablo II viniera a México a la canonización de San Juan Diego, Cuauhtlatoatzin. Si me buscan por ahí, me encuentran. Estoy ahí en una foto arriba a la izquierda. ¿Sí me ven? La exhumación de los restos de San Pío de Pietrelcina se llevó a cabo el 24 de abril del 2008. Esta exhumación fue si entran ustedes a YouTube, ahí también se ven videos de cómo fue la exhumación de los restos del Padre Pío. Se encontró su cuerpo prácticamente incorrupto, había partes donde estaba más deteriorado y había partes donde sí estaba mejor conservado su cuerpo. Abajo se hizo una mascarilla de silicón y parte de cera donde se reconstruyó su rostro y se le puso en una urna especial donde la gente lo fue a venerar por miles de personas llegaron a San Giovanni Rotondo para venerarlo. Hay una revista muy importante que está escrita en español, La Voz del Padre Pío. Yo la recibo desde 1981 y estoy preparando un índice con la ayuda de mi hijo para que algún día se las presentemos a ustedes todo el contenido de este índice de la revista de La Voz del Padre Pío en un próximo futuro. Esa revista se las recomiendo a ustedes. Ustedes pueden escribir a La Voz del Padre Pío, entran a internet y ahí van a encontrar todos los medios para pedirla directamente a su domicilio. Se las recomienda, vienen noticias, vienen fotografías, experiencias, testimonios de personas de diferentes partes del mundo que han recibido algún favor de algún milagro de Dios a través de la intercesión del Padre Pío. Acá les recomiendo estos canales de televisión que se pueden ver por telecable o se pueden ver en YouTube, donde es una forma de catequizar a los católicos que necesitamos cada vez más conocimiento de nuestra religión. Como decía el profeta Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y esta es una forma de conocer canales católicos que están perfectamente de acuerdo con la doctrina de la Iglesia. El 6 de febrero del 2016, el Papa Francisco inaugura el año de la misericordia y para tal caso se llevan los restos a Roma de San Pío de Pietrelcina y San Leopoldo Mandic, que también era capuchino y era un gran confesor, un gran religioso. Y abajo vemos una foto a la izquierda donde están trasladando hacia el altar principal de la Basílica de San Pedro al Padre Pío, a San Pío de Pietrelcina y a San Leopoldo Mandic, y vemos la estatua de Santa Verónica. Del lado derecho está el Padre Pío con Leopoldo Mandic y abajo el cuerpo incorrupto de estos santos. Tenemos aquí la importancia de las obras de misericordia, no solo para el año 2016 y 2017, sino para cada año. Tenemos la necesidad y el deber de practicar las obras de misericordia, que como ustedes saben son obras corporales y obras espirituales. ¿Se las saben? Repásenlas y van a ver qué gusto. Relato inédito de la estigmatización del Padre Pío. Me voy a tomar la libertad de leerlo para hacerlo lo más breve posible. Estos libros, primero yo los leí en italiano, después ya los conseguí en español. Lo tradujeron unos hijos espirituales del Padre Pío.
y se los voy a leer lo más brevemente posible. En este informe se conoce, gracias a la reciente apertura a petición del Papa Benedicto XVI, de los archivos del antiguo Santo Oficio de 1939, actual Congregación para la Doctrina de la Fe, que custodian las revelaciones secretas del fraile sobre los hechos y fenómenos nunca antes examinados. Ahora ha salido a la luz el libro Padre Pío Soto Inquiesta, la autobiografía secreta. Padre Pío bajo investigación, la autobiografía secreta, con prólogo de Vittorio Messori y llevado a cabo por el sacerdote italiano Francesco Castelli, historiador para la causa de la beatificación de Karol Wojtyła, o sea, Juan Pablo II. Hasta hoy parecía, de hecho, que el Padre Pío, por pudor o quizá por considerarse digno de los extraordinarios carismas recibidos, no había revelado qué sucedió el día de su estigmatización. Solo un dato al respecto se encuentra en una carta enviada a su director espiritual, el Padre Benedetto de San Marco in Lamis, cuando habla de la aparición de un misterioso personaje, ¿se acuerdan que se los mencioné? Pero sin dejar de traducir otros detalles. El libro que ofrece por primera vez el informe íntegro redactado por Monseñor Raffaello Carlo Rossi, que ahorita lo vamos a ver más adelante, era obispo de Volterra y visitador apostólico enviado por el Santo Oficio para investigar al fraile capuchino. Afirma Monseñor Raffaello Carlo Rossi que el Padre Pío tuvo un coloquio con Jesús crucificado. Monseñor Rossi fue el único representante de la Congregación Vaticana encargado de estudiar los estigmas del Padre Pío. Se pronunció favorablemente determinando que su origen era divino, desmintiendo punto por punto la hipótesis presentada por el Padre Agostino Gemelli, un sacerdote franciscano que estuvo en contra del Padre Pío. Este Padre Agostino Gemelli llegó a San Giovanni Rotondo sin previo aviso ni nada y de repente le dijo al Padre Pío que quería examinar sus estigmas. Y el Padre Pío le dijo muy seriamente, pues si usted no trae una orden del Santo Padre, no le puedo mostrar mis estigmas. Se enojó muchísimo y sacó luego un libro acusando al Padre Pío que él provocaba los estigmas, incluso se los perfumaba y que él se los provocaba por autosugestión. Este libro lo escribió el Padre Francesco Castelli, la autobiografía secreta del Padre Pío. Tenemos una foto del Padre Castelli en una entrevista que le hicieron por televisión, porque cuando salió el libro, en muchos lugares de Italia le hicieron entrevistas preguntándole sus experiencias sobre el libro y del informe que redactó el Monseñor, que era el visitador apostólico. La tarea iniciada por Monseñor Raffaello Carlo Rossi el 14 de junio de 1921, que se prolongó por 8 días, en los que Monseñor Rossi observó detalladamente al Padre Pío. Escribe al respecto que con sus cohermanos era muy gentil y muy amado por sus superiores, por ser gran ejemplo y no murmurador, o sea, nada de chismoso, quien pasaba de 10 a 12 horas confesando, y la celebración de la Eucaristía la hacía con extraordinaria devoción. El biógrafo precisa luego que la simple observación no era suficiente y Monseñor Rossi decidió interrogarlo. Fueron 140 preguntas que el Padre Pío respondió bajo juramento, con la mano sobre los evangelios. De la respuesta surgió prácticamente este libro. El 15 de junio de 1921, pasadas las 17 horas, es interrogado por el obispo. El Padre Pío respondió así: el 20 de septiembre de 1918, después de la celebración de la misa, al ocuparme en hacer la acción de gracias en el coro, en un momento fui asaltado por un gran temblor. Después volví a la calma y vi a nuestro Señor con la actitud de quien está en cruz.
¿Se acuerdan del crucifijo que les mencioné? Que está arriba en el coro, en la iglesia antigua. Y Jesús dice, lamentándose de la mala correspondencia de los hombres, especialmente de los consagrados a Él, y por ello más favorecidos. De aquí continúa su relato, expresaba que sufría y que deseaba asociar las almas a su pasión. Me invitaba a compenetrarme en sus dolores y a meditarlos, y al mismo tiempo ocuparme de la salud de los hermanos. Inmediatamente me sentí lleno de compasión por los dolores del Señor, y le pregunté, ¿qué puedo hacer? Oí esta voz que me dijo Jesús, te asocio a mi pasión. Y acto seguido, desaparecida la audición, volví en mí, recobré la conciencia y vi estos signos aquí de los que goteaba sangre, y antes no tenía nada. El Padre Pío revela, por tanto, que la estigmatización no fue el resultado de una petición suya, sino una invitación del Señor, que lamentándose de la ingratitud de los hombres, particularmente de los consagrados, le hacía destinatario de una misión, como culmen de un camino de preparación interior y física y mística. En su informe, el visitador apostólico revela que las heridas del Padre Pío no supuraban, no se cerraban, no cicatrizaban, permanecían inexplicablemente abiertas y sangrantes, a pesar de que el fraile había dejado de tratarlas con tinturas de yodo que le había aconsejado el médico para intentar contener la sangre de los estigmas. La descripción de Monseñor Rossi sobre el estigma del costado es totalmente diferente a la de quienes le han precedido y de los que le han seguido, o sea, hablando de los médicos. No se le presenta como una cruz inclinada o incluso oblicua, sino como una forma triangular y de contornos definidos. Esto fue en junio de 1921. Acuérdense que luego hubo médicos que lo volvieron a examinar, el doctor Giorgio Festa y entre otros. En el acta del examen, el obispo de Volterra, contrariamente a los médicos, a lo que revelan algunos médicos, sostiene que no hay aperturas, cortes o heridas y que en tal caso se puede admitir legítimamente que la sangre sale por exudación, es decir, que ha salido por una clase de hiperpermeabilidad de las paredes de los vasos sanguíneos. Esto testifica a favor de su autenticidad, explica el historiador, porque el ácido fénico, fenol o ácido carbólico, que según algunos había sido utilizado por el Padre Pío para producirse las llagas, una vez aplicado acaba por procesar y necrosar los tejidos, inflamando las zonas circundantes. Le escribí al autor de un libro donde afirma que el uso del fenol es inadmisible y es pensar que el Padre Pío hubiese estado en grado de producirse estas heridas de bordes netos durante 60 años. Y le dije yo al autor de un libro que sacó, que donde decía que el Padre Pío se ponía fenol, ácido carbólico, para producirse los estigmas. Entonces yo le dije, bueno, si usted afirma esto, pues entonces yo le invito a que durante una semana y un mes se aplique fenol, ácido carbólico, ácido fénico en las manos y dígame a ver si con eso se producen los estigmas y se hace famoso, y con eso confirma que su libro es auténtico. Y obviamente que no me contestó ni el editorial ni el autor del libro. Aquí vemos una imagen de la herida del costado del Padre Pío, donde se le ponía siempre una tela pequeña para contener la exudación de sangre que salía continuamente de la herida del costado. El Padre Castelli, el autor del libro, relata la forma en que Monseñor Rossi, el que hizo el informe, recordaría con sus propias palabras: el Padre Pío es un buen religioso, ejemplar, ejercitado en la práctica de la virtud, dado a la piedad y elevado en grado de oración que va más allá de lo externo, resplandeciente en particular por una profunda humildad y una singular naturalidad que nunca ha venido a menos. Ni siquiera en los momentos más difíciles
en los que estas virtudes fueron puestas a prueba de manera grave y peligrosa. Los sufrimientos del Padre Pío durante su misa. Como a Jesús en el huerto de Getsemaní, se le ofrece un cáliz y el Padre Pío lo acepta sin reservas. Eligiéndolo como víctima, el Padre Celestial lo hace participar incluso físicamente en los dolores del Hijo unigénito. Sobre todo dispone al Padre Pío, una vez que Jesús le ha dado a entender el significado pleno de víctima al alcanzar el consumatum est, al que toda víctima está destinada. En San Giovanni Rotondo, en virtud de la simbiosis efectuada en el ministro, la pasión de Cristo se reactualiza incluso físicamente en el altar. El Padre Pío, signo eficaz y visible del crucificado, celebra la Santa Misa como representante marcado con los estigmas del Señor. Desde ese momento, haciendo la voluntad de Dios, el Padre Pío comienza a hacer suya toda la pasión de Cristo. El estigmatizado revive paso a paso la agonía en el huerto de los olivos, el proceso ante Pilato, el camino del Calvario y el sacrificio de la cruz. En un librito escrito por un sacerdote capuchino, le hace varias preguntas al Padre Pío. Era un hijo espiritual del Padre Pío. Entonces fue un coloquio muy fraternal entre ellos. Y le pregunta este sacerdote al Padre Pío: Padre, ¿cómo podríamos conocer su pasión? Conociendo la pasión de Jesús. En la de Jesús encontraréis también la mía. Una camisa de noche usada por el Padre Pío está cubierta de manchas de sangre. Es una prueba excepcional que atestigua de manera impresionante la durísima flagelación que sufre de noche el Padre Pío. Con la confianza propia de las almas sencillas, le formularon al Padre una pregunta significativa. La respuesta estremece y desconcierta. Padre, ¿en qué momento de la misa sufre la flagelación? Desde el principio hasta el final, pero con mayor intensidad después de la consagración. O sea que la flagelación en el Padre Pío después de la consagración es muy significativa. Vemos una fotografía de la camisa de noche que usaba el Padre Pío con las marcas de la flagelación. También los calcetas que usaba el Padre Pío también en la noche para dormir. Y vemos las marcas de las heridas de los pies, de las estigmas de los pies. También exudaban sangre durante la noche. Le preguntan al Padre Pío: ¿cómo quedó Jesús después de la flagelación? Responde: lo dice el profeta, todo él quedó hecho una llaga, igual que un leproso. Pregunta: ¿quiere decir que también usted es toda una llaga de pies a cabeza? Respuesta: ¿y no es esta nuestra gloria? Si no cupieran más llagas en mi cuerpo, habría llagas sobre llagas. Padre, durante la flagelación, ¿está usted solo o lo asiste a alguien? Respuesta: me asiste la Santísima Virgen y todo el paraíso está presente. Esta imagen les traje de la flagelación de Jesús en la Sábana Santa, donde se marcan y se ven prácticamente todas las heridas de la flagelación, tanto en su parte frontal como en su parte dorsal. Ahí en el círculo se ve la herida, un acercamiento de los flagelos. Vemos una foto abajo de un flagelo, un flagrum romano, y arriba a la derecha, en detalle, un acercamiento de las marcas del flagelo en la Sábana Santa. Esto es en el positivo óptico. Existe también una venda usada por el Padre Pío para enjugar la sangre que le brotaba de la cabeza y está colmada de manchas de sangre. Es otra prueba importantísima para comprobar los efectos de la corona de espinas, diadema sublime donada por Jesús al Padre Pío. Padre, Jesús me ha hecho sentir que usted sufre la corona de espinas.
Responde: si no fuera así, la inmolación no sería completa. Pregunta: con la coronación de espinas, ¿qué pecados expió Jesús? Responde el Padre Pío: todos, en particular los que se cometen con el pensamiento, sin excluir los pensamientos vanos e inútiles. Padre, ¿tiene usted las espinas en la frente o alrededor de la cabeza? Responde el Padre Pío: las espinas cubren toda la cabeza, como lo podemos ver aquí en el rostro de Cristo en la sábana santa, las heridas de la corona de espinas, tanto en la parte de la nuca como en la parte de la frente. Es muy significativo el coágulo de sangre que está en la frente del lado izquierdo. Padre, ¿sufre usted también lo que sufrió Jesús en el camino al Calvario? Responde: lo sufro, sí, pero falta mucho para llegar a lo que sufrió el Divino Maestro. Padre, ¿qué hacía la Santísima Virgen María a los pies de Jesús crucificado? Responde: sufría viendo sufrir a su Hijo y ofrecía al Padre Celestial sus penas y los dolores de Jesús por nuestra salvación. Padre, en la Santa Misa, ¿muere usted también? Místicamente, en la Sagrada Comunión. ¿Qué es lo que le produce la muerte? ¿La vehemencia del amor o la del dolor? Ambas cosas, pero principalmente el amor. Padre, en la comunión sufre la muerte. Entonces, ¿deja de estar en el altar? Y responde el Padre: ¿por qué? También Jesús estaba muerto en el Calvario. La herida del costado es anatómicamente exacta en la síndone, en la sábana santa. Vamos, la herida del costado es perfectamente de acuerdo con los anatomistas, como vemos en el negativo fotográfico del lado en medio, y en el lado izquierdo pues se ve una reconstrucción del cuerpo de Cristo basado en la sábana santa, y a la derecha un paño que se le colocaba al Padre Pío en el costado durante el día. Como menciona Zacarías 12:10, mirarán al que traspasaron. Y Juan capítulo 19 versículos 31-37, al momento salió sangre y agua. Y este momento de salió sangre y agua, como lo atestigua San Juan, es donde se verifica la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, y también conocemos la devoción a Jesús de la Divina Misericordia, que la rezamos especialmente el Viernes Santo. Empieza la novena y terminamos el día de la Divina Misericordia, que es un domingo después de la Pascua de Resurrección. Todo está ligado perfectamente con la sábana santa. Pregunta: ¿cómo será en el cielo nuestra unión con Jesús? La Eucaristía nos puede dar una idea. ¿Asiste a su misa la Santísima Virgen? ¿Tú crees que la Madre no se interesa por su Hijo? Pregunta: ¿los ángeles asisten a su misa? En legiones. ¿Qué hacen? Adoran y aman. Padre, ¿quién está más cerca de su altar? Todo el paraíso. Esto nos da una idea de cada vez que asistimos a una misa, está todo el paraíso, la Santísima Virgen María, toda la corte celestial durante esta misa. No importa qué tan santo, qué tan pecador sea el sacerdote, es el valor de la Santa Misa. Es un valor que no podemos darnos cuenta yo pienso que hasta que estemos ante la presencia de Dios. Padre, ¿qué debemos hacer durante la misa? Compadecer y amar. Padre, ¿cómo tenemos que asistir a la Santa Misa? Como asistieron a la tragedia del Calvario la Santísima Virgen María y las piadosas mujeres. Lo mismo que San Juan asistió al sacrificio eucarístico y al sacrificio cruento de la cruz. Padre, ¿qué frutos recibiremos en la misa? No se pueden enumerar. Los veréis en el paraíso. Exhortación del Padre Pío. Esto está tomado de un cassette que
Cuando yo pedí información del Padre Pío a San Giovanni Rotondo, me mandaron una serie de diapositivas y un cassette con la viva voz del Padre Pío. Durante el tiempo que estuvo enfermo el Padre Pío, en abril a julio de 1959 se grabaron estas exhortaciones que hacía el Padre por micrófono, y afuera del convento, de la iglesia, se escuchaban para sus hijos espirituales y todos los devotos. Entre ellas está una que se titula La Perseverancia. Sean alabados Jesús y María. Jesús nos dice en el Evangelio que el premio está reservado no a quien comienza bien, ni a quien ha continuado por un cierto tiempo, sino más bien a quien persevera hasta el final. Por tanto, el que ha comenzado, trate por todos los medios de perseverar y cada vez más. El que ha perseverado, trate de alcanzar la meta. Y el que desgraciadamente no ha comenzado aún, busque de ponerse en el buen camino, esforzándonos todos por perseverar. Sé bien que es una empresa bastante ardua, sin embargo, el ejemplo de los santos. La ayuda de la Virgen Santísima y la gracia de Dios, que está siempre disponible para quien la solicite, no nos faltarán. Por tanto, vistámonos de la constancia, de la paciencia y de la perseverancia, y entonces se verificará lo que el mismo Jesús nos dice en su Evangelio. El que persevera hasta el fin, éste se salvará. Mateo 24:13. Visita del Papa Juan Pablo II a San Giovanni Rotondo en 1987, como les mencioné, cuando se celebraron 100 años del nacimiento del Padre Pío. También estuvo la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, en 1987. El Papa Juan Pablo II, cuando era seminarista, conoció al Padre Pío en el año de 1947. Estaba estudiando en Roma y se confesó con él y tuvo una experiencia muy bonita con el Padre Pío. En 1972, el Papa Juan Pablo II, como el obispo de Cracovia, cardenal de Cracovia, Karol Wojtyła, fue también a visitar San Giovanni Rotondo. Como en 1972 ya había muerto el Padre Pío, se veneró su tumba, rezó delante de su tumba y celebró la misa allá en la iglesia de San Giovanni Rotondo, donde murió el Padre Pío. Y ahí estaban sus restos todavía en ese año. El Padre Juan Pablo II nos da un mensaje muy bonito. El testimonio del Padre Pío constituye una fuerte llamada a la dimensión sobrenatural que no hay que confundir con la milagrería, desviación que él siempre rechazó con firmeza. Los sacerdotes y las personas consagradas deberían inspirarse de modo especial en él. Enseña a los sacerdotes a convertirse en instrumentos dóciles y generosos de la gracia divina, que cura a las personas en la raíz de sus males, devolviéndoles la paz del corazón. El altar y el confesionario fueron las dos columnas de su vida. La intensidad carismática con que celebraba los misterios divinos es testimonio muy saludable para alejar a los presbíteros de la tentación de la rutina y ayudarles a redescubrir día a día el inagotable tesoro de renovación espiritual, moral y social puesta en sus manos. Fíjense qué bonitas palabras. Para esto los ayudamos a los sacerdotes y a todas las almas consagradas. Una frase favorita del Padre Pío, San Pío de Pietrelcina: ora, ten fe y no te preocupes. Ora, pues el rosario, la misa, las novenas, todos los medios que tenemos a nuestra disposición para santificarnos el día. Ten fe en Dios, en la Santísima Virgen María, en los ángeles, en los santos. Es un don del Espíritu Santo que nosotros tenemos que pedirlo todos los días en nuestras oraciones, en nuestros rosarios. También yo les aconsejo que pidan el don del discernimiento, que nos ayuda a distinguir
el bien del mal, lo bueno de lo malo, porque a veces estamos viviendo en un ambiente en donde ya lo malo es algo bueno y lo bueno es algo malo. Y no te preocupes como esta niña que está siendo bendecida por el Padre Pío, que pone toda su fe, su confianza totalmente en el Padre Pío. Los créditos de las personas que han colaborado para esta plática y para la plática que di allá en el Arzobispado de México, al Centro Mexicano de Tecnología, alrededor del año de 1985, donde fue en el auditorio, la planta baja del Arzobispado, que fue una concurrencia muy generosa. Todas las pláticas del Padre Pío han sido de mucha concurrencia, no tanto por el que la da, sino por el tema del Padre Pío, que siempre ha sido un tema muy favorecido para todos los católicos y a todo el mundo entero. El texto, muchas de las cosas que tomé, del Padre Cristino Di Flumeri, fotografía del Padre Pacifico Giuliano, el video que está grabando también mi hijo Julio López Rodríguez, licenciado Julio López Rodríguez, y varios, Padre Gerardo Di Flumeri, Alessio Parente, Marcelo Mairet, Charles Mandina, Tarcisio de Servinara, Padre Tiberio Munari, que escribió un libro sobre el Padre Pío, familiares, amigos, bienhechores, etc. Has venido a visitarme como padre y como amigo. Jesús, no me dejes solo, quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia, quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte, quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin